Un propósito es un objetivo que quieres conseguir, es la intención de hacer algo o de no hacerlo. Muchas veces desde el inicio creo que tenemos como la presión de saber cuál es el trabajo de nuestros sueños, qué es lo que más nos ilusiona, pero todos sabemos que la realidad no es tan sencilla. Si alguna vez has sentido que no sabes con claridad cuál es tu verdadera vocación, probablemente te hayas sentido con mucha frustración y probablemente hayas pensado cosas como ¿y si esto que estoy estudiando no es lo mío? ¿Y si empiezo a trabajar y me doy cuenta de que no me gusta? ¿O y si me he equivocado de carrera o de profesión y estoy perdiendo años de mi vida? Estoy segura de que conoces a alguien que se ha sentido así o que se siente así. Y a lo mejor eres tú esa persona. En la mayoría de vídeos he hablado sobre el recién nacido, he hablado sobre el parto, sobre el posparto, sobre la maternidad, pero este va a ser un vídeo diferente. Va a ser un vídeo más personal en el que os voy a contar 3 experiencias que he vivido y cómo me han influido a la hora de encontrar mi propósito. He de decir que me va a costar un poquito más porque me da mucha vergüenza hablar sobre temas más personales porque no estoy nada acostumbrada. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte ninguno. Yo en mi caso nunca tuve al 100% claro que quería ser enfermera o que quería ser matrona. De hecho, a día de hoy sigo sin tenerlo absolutamente claro. Lo primero porque probablemente nuestros objetivos y nuestras metas cambien a lo largo de los años. Y lo segundo porque hasta que no experimentamos al 100% cómo es dedicarse a cierta profesión, no podemos saber al 100% si es lo que nos llena. Y yo creo y he aprendido que el propósito y esa vocación no nos viene dado y es algo que creo que tenemos que aprender a buscarlo y aprender a encontrarlo. Así que vamos a empezar por el principio. Yo cuando terminé el bachillerato, antes de escoger la carrera que quería estudiar, solamente tenía clara una cosa y era que quería dedicarme a algo que supusiera ayudar a otras personas. Por eso decidí estudiar enfermería. Yo sentía que trabajar en la mayoría de los servicios en los que había hecho prácticas no me iba a llenar. Me imaginaba trabajando en una planta de hospitalización, llevando a unos 15 pacientes por turno, con el tiempo muy justo para atender las necesidades de cada uno y no me veía para nada. Pero realmente no me arrepiento de haber estudiado enfermería porque en ese momento era lo que más se acercaba a lo que yo creía que me iba a gustar más. Con el tiempo quería encontrar algo que resultara más gratificante para mí y sobre todo tenía claro que no quería dedicarme a algo en lo que al 2x3 me estuvieran cambiando de contrato o al 2x3 tuviera que estar yendo de una planta para otra en servicios completamente diferentes y teniendo que aprender de todo y de nada a la vez. Por eso, antes de acabar la carrera, ya en tercero o así, decidí que quería hacer el EIR, que es el examen de acceso a las especialidades en enfermería, y decidí que quería especializarme en matrona porque era la especialidad que más me llamaba la atención en ese momento. Y aquí vino el primer aprendizaje que os quiero contar. La preparación de este examen fueron unos 7 meses. Tengo un vídeo en el que explico de forma más detallada cómo me organizaba, cuál era mi rutina para ser lo más productiva posible, pero sin dejar de lado el deporte y el descanso, que para mí eran súper importantes. Así que si quieres, puedes verlo por aquí. Pero no vengo a contaros nada de eso. El hecho de presentarte a un examen de tipo oposición puede hacerse muy cuesta arriba. Pero ya no solo por lo que tienes que estudiar, sino por la comparación. Hay una frase que dice, el arte de compararse es el ladrón del disfrute. Creo que cuando te enfrentas a un desafío en el que en cierta manera compites con otras personas, porque al final todos estáis luchando por una plaza en concreto, con la única persona con la que realmente tienes que competir es contigo misma. Obviamente todos nos hemos comparado en algún momento y a veces es inevitable, pero es que esa persona con la que te estás comparando probablemente no tenga ni las mismas circunstancias que tú, ni los mismos objetivos que tú, ni parta del mismo punto en el que estás tú. Yo me di cuenta que lo más importante para evitar caer en estas comparaciones era centrarme única y exclusivamente en mi proceso de aprendizaje, mi proceso de estudio, mi preparación y sobre todo mi progreso día a día, semana a semana, mes a mes. Primero analizaba en qué punto me encontraba, es decir, cuáles eran mis hábitos de estudio, cuáles eran mis rutinas, qué era lo que me estaba funcionando, qué era lo que no me estaba funcionando y solo me centraba en mejorar y en progresar desde mi situación actual. Y yo esto lo llamo la importancia del foco. Hay un empresario que se llama Steve Jobs, que no sé si lo conocerás, pero es nada más y nada menos que el cofundador y el presidente ejecutivo de Apple. Es como una eminencia en el mundo de las empresas. Y él precisamente le daba mucha importancia a enfocarse en lo verdaderamente importante.
Él decía una frase que es: mantener el foco significa decir que no a todas esas ideas fantasiosas que quieres hacer con todas tus fuerzas. Son todas esas ideas a las que dices que no porque sabes que realmente tu foco está en otro sitio. Si te sientes identificada, si estás pasando por un momento en el que tienes muchas ideas en tu cabeza, si tienes que tomar una decisión importante en tu vida o si estás a punto de vivir un cambio muy grande, te recomiendo que te replantees cuál quieres que sea tu foco a partir de ahora. He estado buscando y he visto que hay 5 preguntas que pueden parecer tonterías, pero si realmente te pones en serio e intentas responderlas, te pueden dar mucha claridad. Y son todas estas que te voy a dejar por aquí. Pero como te imaginarás, no solamente vale con hacer 5 preguntas para realmente enfocarte y descubrir cuál es el propósito de tu vida. Así que vamos con la segunda experiencia y te cuento el segundo aprendizaje, que trata sobre la importancia de tomar acción. Cuando empecé la residencia de matrona me sentía insegura, no tenía experiencia laboral como enfermera y a eso se le suma que la mayoría de personas que acaban la carrera de enfermería directamente se ponen a trabajar porque hay mucho trabajo y sobre todo en verano. Yo decidí tomar una decisión un poco más diferente y fue trabajar solamente en verano a una media jornada para compaginarlo con el estudio y directamente después de verano enfocarme únicamente en prepararme el examen e ir. Lo hice porque mi mayor foco, mi mayor prioridad en ese momento era acceder a la especialidad de matrona lo antes posible, porque era lo que yo creía que se acercaba más a lo que me iba a gustar. Cuando tomas una decisión y cuando apuestas por algo, eso siempre va a tener unas consecuencias. En mi caso, la consecuencia de no trabajar tanto fue, obviamente, no tener tanta experiencia laboral cuando yo empecé la residencia. De hecho, creo que he sido de las residentes que ha empezado con menos experiencia laboral porque la mayoría de ellas ya han trabajado más años de enfermeras. Pero no todo va a ser malo, porque otra de las consecuencias será que cuando yo sea matrona adjunta, pues seré probablemente bastante más joven que otras matronas. Y dirás, ¿por qué me cuentas esto? Pues esto viene porque a veces creo que tenemos que dejar de enfocarnos tanto en las consecuencias inmediatas que va a tener una decisión y enfocarnos más en las consecuencias a medio y a largo plazo. Realmente es algo difícil porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez y sobre todo de verdad que con las redes sociales nos hemos acostumbrado mucho a conseguir las cosas rápido, a escuchar los vídeos al por dos. Así que yo te recomiendo que cuando dudes en tomar una decisión que sea importante, no solo te plantees si te gusta o si no te gusta en este momento, sino plantéate qué es lo que más se acerca a los objetivos que quieres conseguir dentro de 5 años. Cuando empecé la residencia, sobre todo en paritorio, sentía que me faltaba literalmente todo por aprender. La obstetricia es un mundo muy diferente dentro de la enfermería, existen formas de trabajar muy diferentes y yo además sentía que apenas tenía experiencia. Y ahora esto va a sonar como súper serio, súper reflexivo, pero es verdad que la vida a veces simplemente pues te pones situaciones enfrente y tú tienes que hacerlas sí o sí, o sea, no te queda otra. Yo me acuerdo pues que llegó un día en el que tuve que asistir mi primer parto sola. Llegó un día en el que, obviamente, antes habiendo hecho prácticas, pues me acuerdo con lenguas de vaca, suturando, pues toda la parte teórica, pues al final llegó un día en el que no solo tocó ver cómo las matronas suturaban, sino que me tocó a mí hacer la primera sutura a una mujer que había tenido un desgarro después del parto. O también llegó el momento en el que viví la primera bradicardia de un bebé y todo el estrés que genera ese tipo de situaciones. Y a pesar del miedo, a pesar de las inseguridades, a pesar de todas las dudas, no te queda otra que enfrentarte a eso y actuar. Y sobre todo, lo más importante, aprender a, con cada repetición, con cada aprendizaje, ser más y más resolutiva. Todas las profesiones tienen sus dificultades, tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, pero lo que está claro es que si no tomas acción, si no pruebas a hacer una cosa, si no pruebas a hacer otra cosa, nunca vas a saber al 100% si eso es lo que realmente te gusta. Todos al final vivimos la presión de después de hacer el bachillerato, después de hacer la ESO o después de hacer la carrera, elegir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nos va a gustar hacer el resto de nuestras vidas. Pero es que la realidad no funciona así. En general tenemos demasiado miedo al fracaso, demasiado miedo a equivocarnos, demasiado miedo a darnos cuenta de que ese trabajo que hemos elegido no nos gusta. Y eso a veces nos paraliza y nos hace no tomar acción. A veces siento que está mal visto en la sociedad fracasar o equivocarte. Tenemos 2 maneras de tomarnos estos fallos y estas equivocaciones. La primera es verlo todo como un fracaso. Esto lo único que hará es que te sientas más culpable y que probablemente finalmente dejes de intentar aquello que estás probando. La segunda opción es verlo como una oportunidad.
Y yo, sinceramente, me quedo con esta. Para mí, fracasar es la única manera de aprender y la única manera de mejorar en cualquier cosa que hagas. Creo, y además me incluyo en esto, que tenemos que enfrentarnos más a nuestros miedos y hacer todo aquello que creemos que nos puede gustar, que tenemos una ligera idea, pero que nos saca tanto de nuestra zona de confort que siempre acabamos no haciéndolo. Pero ojo, no vale con atreverse un día o 2 días y decir, bueno, es que como esto no me está funcionando, es que no es para mí, así que mejor voy a dejarlo. Y aquí vamos con el tercer aprendizaje. Yo siempre he sido una persona con mucho sentido de la responsabilidad. Desde pequeña siempre me he preocupado por los estudios, por cumplir, por hacer las cosas bien. Y también hay una cosa que siempre me ha gustado mucho y es la música. Cuando tenía 3 años empecé a ir a la escuela de música y todo empezó como un juego. Se me daba bien, me gustaba, así que decidí estudiar guitarra. Y en total he estado 10 años estudiando música. Estos 10 años compaginando el conservatorio con otros estudios, pues primero el colegio, luego el instituto, la ESO, bachillerato, me ha hecho aprender y practicar mucho la disciplina, la constancia y sobre todo la perseverancia. Y aquí hay una frase que me gusta mucho que dice: el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Es decir, ser bueno en una disciplina te da ventajas respecto a alguien que no tiene tantas facilidades en esa disciplina. Pero si no trabajas ese talento, si no eres constante, el talento solo no te va a bastar para conseguir esos resultados que quieres encontrar. Cuando era más pequeña, obviamente no era consciente de toda esta reflexión, simplemente cumplía pues porque era mi obligación y porque era lo que tocaba. Pero cuando eres más adulta creo que es cuando más tienes que trabajar y practicar esta constancia y esta perseverancia, porque nadie más que tú te va a decir qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Eso significa que solamente tú eres la o el responsable de todo lo que hagas. El no tener un único camino que seguir y tener muchas disciplinas, muchas salidas laborales, muchas opciones, muchas veces asusta. Yo cuando empecé a grabar estos vídeos dudaba de todo. No sabía si me iba a gustar, no sabía si esto era para mí, no me veía para nada hablando delante de una cámara. Y todavía te diré que sigo sin saber si esto es para mí. Todavía me muero de vergüenza si tengo que grabar algo delante de otra persona. Pero al final esa perseverancia que he aprendido durante estos 10 años, que es simplemente hacer lo que toca, aunque muchas veces no te apetezca, creo que es el camino correcto. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, si te gusta el arte o si te gusta la medicina, si te gusta grabar vídeos o si te gusta lo que sea, ser arquitecto, da igual, creo que esto se aplica a todo y creo que es muy importante la disciplina. Con este vídeo, con todas estas experiencias que te he contado y sobre todo centrándonos en el propósito, quiero resumir un poco todo y compartir 3 conclusiones. Lo primero creo que sería plantearte varias opciones. Y una vez las tengas todas, centrarte únicamente en una. Si intentas abarcar 800 opciones y quieres hacerlo todo a la vez para encontrar qué es lo que te gusta, al final no vas a poder profundizar en todas ellas y va a acabar siendo algo que yo creo que no es muy productivo. La segunda conclusión es que de nada sirve pensar, analizar, estudiar cuál es la mejor opción si no tomas acción. Y hay que actuar con miedo, hay que actuar con inseguridades, hay que actuar con dudas, porque es la única manera de descubrir y de aprender tanto lo que te gusta como lo que no, y tanto lo que se te da bien como lo que no. Y una vez te has enfocado en una cosa y has tomado acción, sé perseverante en el tiempo. Nadie ve resultados si en la primera piedra que se encuentra en el camino se rinde y deja de hacer eso que se está proponiendo. Por tanto, aunque no te apetezca, aunque tengas dudas, aunque no sepas si es lo tuyo, sigue y sé constante. Y al final, cuando lleves el tiempo suficiente como para conocer a fondo esa profesión o ese proyecto o lo que quieras hacer, entonces ya es el momento de plantearte si quieres cambiar de opción o hacia dónde te quieres dirigir. Bueno, espero haberme explicado bien, espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo espero que empieces a aplicarlo desde ya, porque yo realmente son aprendizajes que he ido descubriendo poco a poco con los años, que he ido reflexionando sobre estas ideas y me apetecía compartirlas porque creo que pueden ayudar a algunas personas. Comparte este vídeo a quien creas que le pueda ayudar y ponme en comentarios qué piensas acerca de todas estas ideas de las que he estado hablando, que yo siempre os leo. ¡Chao!